Antes de que la mayoría de las personas abriera los ojos esta mañana, algo ya estaba en movimiento. No comenzó hoy, no comenzó ayer, comenzó hace años, incluso décadas, cuando casi nadie estaba mirando en la dirección correcta. Y si ahora estás escuchando estas palabras, no es por casualidad, es porque algo dentro de ti reconoce que el mundo ha entrado en una fase distinta, una fase donde las advertencias ya no son simbólicas, sino visibles. Hay momentos en la historia en los que el tiempo parece acelerarse. Los acontecimientos se encadenan con una precisión inquietante. Lo que antes tardaba generaciones en manifestarse, ahora ocurre en cuestión de meses. Y en medio de esa aceleración, surgen voces que muchos prefieren ignorar, pero que otros no pueden dejar de escuchar. Entre esas voces hay una que destaca por encima de muchas otras, no por su poder político, no por su posición social, sino por su edad. Un niño al que algunos llamaron profeta, un niño cuyas palabras fueron registradas, cuestionadas, ridiculizadas y luego archivadas, hasta que el mundo empezó a parecerse demasiado a lo que él describió. Sus visiones no hablaban de fechas exactas ni de titulares de prensa, hablaban de patrones, de señales, de giros inevitables cuando la humanidad cruza ciertos umbrales. Y lo inquietante no es solo lo que dijo, sino el momento en el que sus palabras comienzan a encajar con la realidad que hoy vivimos. 2026 no es un año cualquiera, es un punto de convergencia, un cruce de caminos donde decisiones pasadas empiezan a cobrar su precio y donde las advertencias ya no pueden seguir siendo ignoradas sin consecuencias. El niño profeta habló de 5 grandes movimientos que ocurrirían casi al mismo tiempo. No los llamó profecías en el sentido tradicional, los llamó avisos, señales previas al cambio, y advirtió que cuando esas 5 señales aparecieran juntas, el mundo entraría en una etapa que no permitiría marcha atrás. La primera señal tenía que ver con el poder, con una figura que regresaría cuando muchos pensaban que ya había sido superada. Un líder que dividiría más de lo que uniría. Un hombre que hablaría constantemente de orden mientras sembraba conflicto. El niño no mencionó nombres, pero describió con claridad a alguien que gobernaría desde la confrontación, utilizando el miedo como herramienta y la nostalgia como arma. Dijo que este líder reaparecería en un momento de agotamiento colectivo, cuando una parte de la población estaría dispuesta a entregar estabilidad a cambio de promesas simples, promesas de grandeza pasada, promesas de control, promesas de seguridad. Y lo más inquietante es que el niño advirtió que este regreso no sería el inicio del caos, sino la confirmación de que el caos ya llevaba tiempo creciendo bajo la superficie. Hoy, cuando observamos el escenario político global, resulta imposible no notar cómo ciertas figuras regresan con más fuerza que antes, impulsadas no por nuevas ideas, sino por viejas heridas que nunca cerraron. Discursos que apelan al resentimiento, decisiones que profundizan divisiones, medidas que parecen firmes, pero que en realidad fracturan aún más el tejido social. El niño profeta dijo que este líder estaría rodeado de símbolos de poder, pero internamente actuaría desde el temor. No un temor visible, sino uno estratégico. Un miedo a perder control. Un miedo a que ciertas verdades salgan a la luz. Un miedo que lo llevaría a endurecer su postura frente a los débiles mientras mostraba cautela frente a fuerzas que no podía dominar. La segunda señal hablaba de desplazamientos masivos. No solo migración física, sino desplazamiento emocional y social. Personas arrancadas de sus rutinas, familias separadas no solo por fronteras, sino por decisiones administrativas, por documentos, por leyes que cambian de un día para otro. El niño advirtió que habría un tiempo en el que millones vivirían con la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Personas que trabajarían, contribuirían y construirían durante años, solo para descubrir que su lugar podía ser borrado con una firma. Y cuando ese proceso comenzara, dijo, no se detendría fácilmente, porque una vez que una sociedad normaliza la expulsión del otro, siempre encuentra nuevas razones para seguir expulsando. Hoy vemos cómo ese desplazamiento ya no es una amenaza futura, sino una realidad cotidiana.
Aviones que despegan llenos de historias interrumpidas. Comunidades enteras viviendo en alerta. Niños aprendiendo demasiado pronto lo que significa la palabra incertidumbre. La tercera señal era quizás la más inquietante, porque no se desarrollaría en la tierra, sino en el cielo. El niño habló de luces, de movimientos que no encajaban con la lógica conocida, de fenómenos que serían observados primero por quienes están entrenados para no confundirse fácilmente. Dijo que durante años, esas señales serían ocultadas, minimizadas o ridiculizadas, pero que llegaría un punto en el que la acumulación sería imposible de negar, que incluso las instituciones más cerradas tendrían que admitir que no lo saben todo. No habló de invasiones, ni de guerras estelares. Habló de observación, de evaluación, de una presencia que no busca destruir, sino medir el nivel de conciencia de una especie que ha demostrado una enorme capacidad para dañarse a sí misma. Hoy, cuando informes oficiales reconocen fenómenos que no pueden explicar, cuando pilotos, radares y sistemas avanzados coinciden en anomalías persistentes, resulta difícil descartar completamente lo que antes parecía impensable. La cuarta señal estaba relacionada con la ruptura interna de las naciones más poderosas. El niño fue claro en algo que muchos profetas anteriores también señalaron: los imperios no caen primero por ataques externos, sino por fracturas internas. Dijo que habría países donde la división alcanzaría niveles tan profundos que la idea de unidad se volvería casi abstracta, donde vecinos se verían como enemigos, donde la verdad dependería del bando desde el que se mire, y advirtió que en ese escenario cualquier crisis adicional, económica, social o simbólica, actuaría como catalizador, no creando el conflicto, sino revelándolo por completo. Hoy vemos sociedades donde la conversación se ha vuelto imposible, donde cada tema es una batalla, donde incluso los hechos más básicos son cuestionados dependiendo de quién los diga, donde la confianza en las instituciones se erosiona día tras día. La quinta señal, la última, era la más decisiva. El niño profeta dijo que cuando las cuatro anteriores estuvieran activas al mismo tiempo, la humanidad enfrentaría una elección. No una elección política, sino existencial. Continuar profundizando el miedo, la división y el control, o detenerse y reconsiderar el rumbo. No como civilización abstracta, sino como individuos. Dijo que este no sería un final inmediato, sino un punto de inflexión. Un momento en el que el camino se bifurca, y que la dirección elegida no dependería solo de líderes o gobiernos, sino de millones de decisiones pequeñas tomadas en silencio. 2026 es ese punto. Las señales no están llegando, ya están aquí. Y el niño profeta advirtió algo más, que muchos escucharían estas advertencias y las descartarían, que otros sentirían incomodidad y mirarían hacia otro lado, pero que algunos, aunque pocos, reconocerían el patrón completo y entenderían que el tiempo de la indiferencia ha terminado, porque cuando las profecías dejan de ser metáforas y empiezan a describir titulares cotidianos, ya no se trata de creer o no creer, se trata de observar y de decidir. La primera profecía, la del regreso del poder que divide, no se entiende si la miras solo como política. El niño profeta la describió como un fenómeno emocional colectivo, como una ola que sube cuando una sociedad se siente humillada, cansada o traicionada. Dijo que el mundo entraría en un periodo donde muchas personas preferirían una voz dura a una voz sabia, porque la dureza da una sensación rápida de seguridad, aunque esa seguridad sea solo una ilusión. Él habló de un líder que reaparece como si hubiera sido expulsado por una puerta y regresara por la ventana, pero ya no con la misma cara sino con una versión más intensa de sí mismo, más desconfiada, más impaciente, más decidido a castigar. Un líder que haría del conflicto una forma de gobierno, que convertiría la vida cotidiana en una arena, donde cada día hay un enemigo nuevo y una urgencia nueva. El niño dijo que este retorno se reconocería por 3 señales específicas. La primera, que el discurso central giraría alrededor de recuperar algo, como si la nación hubiera sido robada y hubiera que arrebatársela a alguien. La segunda, que el lenguaje se llenaría de fronteras, aunque no siempre fronteras físicas, fronteras sociales, fronteras culturales,
fronteras morales, y la tercera, que las decisiones se justificarían con una sola palabra repetida en distintas formas, orden. Pero advirtió que ese orden no sería equilibrio, sino presión, no sería armonía, sino control, y que cuando el control se vuelve obsesión, las sociedades empiezan a respirar más rápido, como si estuvieran en peligro constante, aunque no puedan nombrar exactamente de qué. Ahora aquí es donde surge la pregunta que tú ya tienes en la mente, aunque no la digas en voz alta. Estaba hablando de Trump. El niño profeta no necesitaba decir nombres para describir una energía. No necesitaba señalar un rostro para señalar un patrón. Su visión era más parecida a la de alguien que observa una tormenta formándose en el horizonte y sabe, por la forma de las nubes y la dirección del viento, hacia dónde va a romper. Y si miras el escenario actual con frialdad, con atención, sin fanatismos, sin propaganda, notarás algo cuando un líder regresa apoyándose en el resentimiento. Lo primero que se activa no es la economía ni la diplomacia. Se activa el instinto, se activa la tribu, se activa la necesidad de pertenecer a un bando. El niño profeta dijo que en el año de la convergencia, el regreso de esta figura coincidiría con un endurecimiento de medidas que tocarían el punto más sensible de cualquier continente, la migración. Porque la migración no es solo movimiento de personas, es movimiento de identidades, de culturas, de miedos, de historias. Es un espejo que muestra lo que una sociedad ama de sí misma y lo que detesta de sí misma. Por eso la segunda profecía, la de los desplazamientos masivos, no era un tema separado, era una consecuencia directa del primer movimiento. El niño decía que el poder que divide siempre necesita una prueba visible para demostrar que manda. Necesita un acto contundente, algo que se pueda contar, medir, mostrar, y nada produce más impacto inmediato que mover gente, expulsar gente, detener gente. Él habló de puertas cerradas de repente, de permisos revocados sin explicación, de listas que aparecen y cambian vidas, de personas que se despiertan con una rutina normal y se van a dormir con su existencia puesta en pausa. Y aquí la profecía se vuelve incómoda, porque obliga a mirar una verdad que muchos evitan. No hace falta que una sociedad sea malvada para hacer cosas crueles. Basta con que tenga miedo, basta con que esté cansada. Basta con que acepte pequeñas injusticias como precio de una supuesta estabilidad. El niño profeta advirtió que el desplazamiento no se sentiría primero en las cifras, sino en los hogares. Dijo que habría cocinas donde la conversación se volvería susurro, habitaciones donde el sonido de un auto deteniéndose afuera provocaría silencio instantáneo, escuelas donde los niños aprenderían a leer, escribir y al mismo tiempo aprenderían a esconderse emocionalmente. Eso ya está ocurriendo en distintos lugares y con distintos rostros. A veces con uniformes, a veces con trámites fríos, a veces con decisiones que parecen impersonales, como si nadie fuera responsable porque todo se reduce a procedimiento. Pero el niño dijo que lo más peligroso no es el procedimiento, sino lo que produce después una sociedad acostumbrándose. Una sociedad normalizando, una sociedad repitiéndose a sí misma que esto es necesario, que esto es temporal, que esto es por seguridad, hasta que ya no recuerda en qué momento cruzó la línea. Y entonces aparece una palabra que el niño repitió varias veces: reacción. Él dijo que cada expulsión masiva, cada acto de presión, cada muro visible o invisible, tendría una reacción acumulativa. Al principio pequeña, luego más grande, primero indignación, luego organización, luego confrontación. No porque la confrontación sea deseable, sino porque es el resultado natural cuando la gente siente que ya no tiene otra salida. Y aquí entra un detalle que muchos pasan por alto cuando hablan de estos temas. El niño profeta no vio solo dolor, vio retorno, vio que el desplazamiento, aun siendo traumático, también puede producir una transferencia inesperada de habilidades, de mentalidades, de experiencias. Dijo que muchas personas que serían obligadas a volver a lugares que ya no reconocen llegarían con dos cosas: heridas y conocimiento. Y que ese conocimiento, si es usado con dignidad, puede convertirse en semilla. Pero si es usado con rabia ciega,
se convierte en gasolina. Por eso él insistía en que 2026 sería un año de decisiones internas, no solo de decisiones externas, porque la misma situación puede producir dos futuros distintos dependiendo de cómo se procese el dolor. Luego el niño pasó a la tercera profecía, la del cielo, y cuando el niño hablaba del cielo, lo hacía con una seriedad diferente, como si estuviera tocando un tema que no pertenece a un país, ni a una bandera, ni a una ideología. Dijo que en el año de la convergencia, los ojos de la humanidad se levantarían no por romanticismo, sino por sobresalto, porque ocurrirían fenómenos tan persistentes que incluso la burla se cansaría. Él describió luces que no se comportan como luces conocidas. Dijo que no serían solo puntos brillantes, sino movimientos imposibles, cambios de dirección sin transición, apariciones y desapariciones como si el espacio mismo se abriera y se cerrara. Pero lo más inquietante de esa profecía no eran las luces, era la reacción humana. El niño dijo que cuando el cielo deje de ser fondo y se convierta en mensaje, el mundo se dividirá en tres grupos. Los que negarán hasta el final, porque negar les mantiene el piso firme. Los que creerán cualquier cosa, porque creer les da emoción. Y los que observarán con calma, porque entienden que el misterio no se resuelve con pánico ni con fanatismo. Y advirtió que el mayor peligro no sería el fenómeno en sí, sino la manipulación posterior. Porque cuando algo sacude el paradigma de millones, siempre aparecen voces que quieren usar esa conmoción para controlar, para vender miedo, para vender salvación, para vender certezas falsas. El niño profeta dijo que en el año de la convergencia, habría una frase repetida muchas veces por personas comunes, ya no sé qué creer. Y esa frase, dijo, sería el síntoma principal de la época. Porque no es solo el cielo el que cambia, es el suelo, es la confianza, es la sensación de realidad compartida. Cuando una sociedad deja de compartir el mismo mapa mental del mundo, comienza una fase peligrosa. Por eso inmediatamente después, él conectó la tercera profecía con la cuarta, la nación dividida. Y aquí el niño fue brutalmente claro. Dijo que el mundo vería una potencia romperse por dentro, no necesariamente con una guerra declarada, sino con una fractura de sentido, con una erosión lenta de la idea de nosotros. Dijo que habría regiones que se hablarían como si fueran países distintos, que una misma bandera no significaría lo mismo para todos, que palabras simples como verdad, justicia, libertad, dejarían de ser puentes y se convertirían en armas. Y en medio de esa ruptura, dijo, surgiría una obsesión por encontrar culpables, no soluciones, culpables. Lo que viene después es la parte donde muchos se pierden, porque el niño no señaló un solo culpable, señaló un mecanismo. Dijo que cuando el mundo entra en ansiedad, la gente ya no busca matices, busca un blanco fácil, busca una historia simple, busca un enemigo con cara, porque un enemigo con cara hace que el caos parezca manejable. Y cuando ese mecanismo se activa, el peligro no es solo la violencia física, es la violencia moral, la justificación de lo injustificable, la risa frente al dolor ajeno, la indiferencia frente a la separación. El niño profeta dijo que el año de la convergencia produciría un evento interno, un momento que mostraría, como en un espejo, el estado real de una sociedad. No sería solo una noticia, sería una revelación de carácter. Y entonces, justo cuando la gente sentiría que el mundo se está quebrando por demasiados lados a la vez, llegaría la quinta profecía, la elección. Pero antes de entrar en esa elección, el niño dejó una advertencia: nadie puede elegir con claridad cuando está hipnotizado por el miedo. Por eso él decía que la primera batalla de 2026 no es por territorios, ni por elecciones, ni por economía. Es por atención, por conciencia, por la capacidad de ver con claridad, sin caer en pánico. Porque quien controla tu atención puede controlar tus reacciones. Y quien controla tus reacciones puede empujarte a decisiones que luego ni siquiera reconocerás como tuyas. Y aquí el niño profeta soltó una idea que suena simple, pero es explosiva. El fin no llega como una explosión única. Llega como una cadena de pequeñas renuncias. Renuncias a la empatía, renuncias a la verdad, renuncias al diálogo, renuncias al pensamiento propio, renuncias a la humanidad del otro.
Y cuando esa cadena se completa, el mundo no necesita un meteorito. El mundo se derrumba solo.